en el proceso de postulación vas a recibir un montón de emails que digan rechazado, 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 que ni siquiera tal vez te entrevistaron. Cuando yo postulé a la empresa en la cual trabajo, el proceso duró de meses. Sí, fue muchísimo. Yo decía, esto no avanza. Marité Núñez del Arco hizo un MBA en la ISMT Berlín con un objetivo claro: quedarse a trabajar en Alemania. Pero lo que nadie te cuenta es lo que pasa después, los rechazos, la incertidumbre y todo lo que hay detrás antes de lograrlo. El MBA sirve para que te puedas pulir antes de salir al mercado alemán, así que teníamos mucho contacto con el mercado laboral. Es un journey con bastantes retos, va a haber muchos rechazos, va a haber momentos incómodos. ¿Y podrías confirmar que, digamos, este MBA fue un puente para quedarte en Alemania? Si estás viendo esto es porque probablemente tenés pensado venir a estudiar a Alemania. Y sé que al principio todo puede sonar bastante abrumador. Es por esta razón que hicimos una guía práctica que te podés descargar totalmente gratis. Y vas a poder entender todo el proceso mientras vas mirando la serie. Te dejo el link en la descripción. Y si este contenido te sirve y te es útil, te pido por favor que te suscribas, que esta es la mejor manera de ayudarnos a seguir creciendo. Le damos la bienvenida a La Vida de Nosotros a Marité. ¿Cómo estás, Marité? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Un gusto estar acá. Me alegra mucho y te agradezco por venir a esta serie, la serie para estudiantes en Alemania. Sí, estoy feliz de poder compartir todos los tips y cómo fue mi historia desde que llegué acá. Lo impresionante en el edificio en el que estamos, ¿no? Sí, acá estuve 15 meses. Es un edificio, digamos, con mucha historia. Tuve clases en esta aula, en el aula del costado, así que sí, es bastante imponente, la verdad. La verdad que sí, te trae lindos recuerdos, ¿no? Sí, lindos y también de mucho recuerdos de mucho trabajo. De mucho estrés, me imagino. Sí, exacto. Bueno, le decimos a los oyentes que estamos en el edificio que fue el Consejo del Estado de la RDA y que hoy se convirtió en esta escuela de negocios, ranqueada número 1. Marité, yo te quiero preguntar lo siguiente. Cuando estabas estudiando, ¿te dio miedo, pensaste esto de si quedarte o no a trabajar en Alemania? Sí, 100%. Uno de mis objetivos principales siempre fue el poder trabajar y vivir acá. Y la verdad es que no sabía con qué me iba a enfrentar, no sabía cómo iba a ser el mercado laboral alemán, con qué retos me iba a topar, pero también, digamos, había mucho miedo alrededor de cómo iba a ser mi vida acá, cómo iba a ser la vida en la maestría, en el MBA, con qué tipo de, digamos, de personas me iba a encontrar. Así que había muchos miedos alrededor de, digamos, de ese gran objetivo que era el quedarme. Pero entonces, una vez que llegaste y empezaste a vivir la experiencia, ¿cómo cambió esa sensación? Creo que igual el miedo siempre está al inicio, o sea, es una experiencia completamente nueva de dejar la zona de confort en donde estaba. Yo, digamos, había hecho una muy buena línea de carrera en Perú, había trabajado en marketing, en e-commerce, en empresas internacionales, así que llegar acá y enfrentarme con diferentes retos, diferentes personas, el nivel de las clases también era bastante competitivo, bastante alto, así que, digamos, miedo siempre hubo al inicio especialmente. Pero digo, en Perú me imagino que tu entorno era, bueno, peruano latinoamericano. Digo, acá viniste a un entorno donde había personas de distintas nacionalidades. Me imagino acá en la universidad. O sea, ¿cuántas nacionalidades, con cuánta gente de distintas culturas te relacionaste esos 15 meses? Me parece que éramos 15 nacionalidades, Latinoamérica, obviamente, Europa, Asia, África, Medio Oriente, o sea, había gente de todo tipo de backgrounds, así que eso fue, digamos, un reto bastante interesante porque teníamos trabajos constantemente en equipo. O sea, no, lo bueno, digamos, del MBA es que estás en constante contacto con diferentes personas, siempre estás en grupo. No es, digamos, sí había trabajos individuales y tal, pero había que trabajar también en equipo mucho y te enfrentabas con diferentes estilos de trabajo. Tal vez en Latinoamérica no somos tan directos y viene alguien de otro país
siendo mucho más directo, tal vez, uy, tiene algo conmigo, hay algún problema, pero en realidad es parte de las diferentes características de cada cultura y eso, digamos, es súper enriquecedor porque Alemania es muy multicultural, entonces lo que pasaba en el aula también lo iba a ver fuera luego cuando acabara el MBA. Una vez que pasás estos 15 meses y decidís quedarte, ¿cuánto demoró realmente encontrar un trabajo o sentir que estabas preparada para el mercado laboral? Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de la vida de nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Sí, de hecho, quisiera ir un paso antes. La universidad nos proporcionó muchos espacios para poder prepararnos, por ejemplo, para entrevistas, para conocer a diferentes empresas, las traían a la universidad, teníamos estas charlas con ellos, había ferias de trabajo también. Así que, digamos, todo eso que recibimos de la universidad definitivamente nos ayudó para cuando ya nos graduamos, empezar a postular y enfrentarnos, digamos, a este mercado laboral alemán que, digamos, no es para nada fácil. Bueno, yo me demoré alrededor de 3 meses en encontrar trabajo, que yo me considero súper afortunada porque Totalmente. es un tiempo, creo que relativamente sano y temprano. Postulé a muchísimas empresas. Me hablaste de que hubo momentos incómodos y rechazos. Contame algunos de esos momentos. Sí, claro, o sea, en el proceso de postulación vas a recibir un montón de emails que digan rechazado, 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 que ni siquiera tal vez te entrevistaron, simplemente recibiste el email y ya. De hecho, creo que al inicio cualquier persona se sentiría un poco afectada por este email de rechazo, pero creo que hay que cambiar el mindset un poco y decir, ok, esto es un email de rechazo, bueno, sigo postulando hasta acercarme más a la empresa en la que voy a estar. Así que en el proceso de postulación, digamos, vamos a encontrar mucho de, ok, no me quieren entrevistar, de frente recibo el email de rechazado, o una vez que estás ya en las entrevistas, tal vez no haces match exactamente con la empresa. Entonces, al final creo que no es nada personal. En ese momento tal vez la empresa está buscando otro perfil y deciden avanzar con otro candidato, lo cual está completamente bien, pero uno creo que, digamos, tiene que estar también en la capacidad de poder seguir adelante a pesar digamos, de estos rechazos o momentos incómodos. No, y hablemos de que las postulaciones acá en Alemania para un trabajo son diferentes a Latinoamérica. O el proceso de postulación puede durar 2, 3 meses, hay varias etapas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, de hecho eso fue una de las primeras cosas que me sorprendió, por lo menos en Perú. Pasábamos por 1, 2, 3 entrevistas máximo en un proceso, digamos, en un proceso bastante corto. Podía ser tal vez semanas o un mes, nunca era algo tan largo, y en Alemania los procesos son bastante largos. De hecho, cuando yo postulé a la empresa en la cual trabajo, el proceso duró de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Sí, fue muchísimo. O sea, de hecho, por ejemplo, el O sea, ya la misma postulación es un trabajo. literal, es así. Entonces, yo decía, bueno, esto no avanza o a dónde va, pero hay que tener mucha paciencia de todas maneras. Yo postulé, por ejemplo, en abril, mayo y recibí la oferta en agosto. O sea, tomó bastante tiempo, así que hay que tener como mucha paciencia en el proceso. En ese tiempo, ese proceso, ¿cuáles fueron las etapas? Sí, usualmente es una primera llamada con el equipo de recruiting, digamos, para que ellos aseguren que haces match con la cultura de la empresa y también que las principales funciones del puesto también coincidan con lo que ellos están buscando.
y luego pasas a una entrevista con el hiring manager usualmente para asegurarse, digamos, que tu experiencia haga match con lo que el equipo busca, y luego usualmente es un business case, ya te ponen, digamos, a hacer algo mucho más práctico. Por ejemplo, te ponen un caso en donde tú tienes que desarrollar diferentes estrategias, diferentes ideas, y luego lo presentas al hiring manager y tal vez a alguien más del equipo. Luego, porque continúa el proceso, pasas entrevista tal vez con algún director, algún VP, digamos alguien del top management, para que se aseguren de que también seas un buen match en el equipo y haya, digamos, una buena conexión. Y luego, inclusive, sé que en algunas empresas hacen un fit cultural con otras personas del equipo, así que para asegurarse también de que haya compatibilidad. Así que, digamos, fueron como Larguísimo. 5 o 6 pasos, exacto, sí. Wow. Ujú. Y me imagino que puede pasar que hasta llegaste al último momento y puede haber un rechazo en el último momento. Sí, de hecho me pasó también con una empresa a la que postulé, que yo dije, wow, o sea, me está yendo súper bien, estoy avanzando en todas las etapas, y al último fue como, bueno, hemos decidido avanzar con otro candidato. Obviamente sí, es un tremendo bajón, y algo que también recomendaría es siempre pedir feedback a los reclutadores para ver en dónde puedes mejorar. Algunos de ellos son muy amables de dar, digamos, estos comentarios, de ver en qué, digamos, en qué te faltó o qué hiciste bien, y puedes llevar esa información también a tus siguientes procesos. Bien, eso está buenísimo. Sí. Porque no hay que tomárselo personal también. Sí, exacto, exacto. Por ejemplo, en esta empresa a la que postulé, que llegué hasta el final, no me dieron, digamos, ningún feedback negativo. O sea, tal vez fue un tema, tal vez de personalidades, tal vez de otro candidato que gustó más que digamos, mi perfil, lo cual, digamos, no hay que tomarlo personal, ¿no? No, tal cual. Y el feedback te sirve para las próximas postulaciones. Exacto. Si hoy alguien que está estudiando en Alemania piensa esto no es para mí o quizás no voy a lograr quedarme, ¿qué le dirías? Bueno, yo les diría que las ganas de quedarse en el país deben ser mucho más grandes que cualquier miedo, que cualquier duda o que cualquier prejuicio que se tenga. De todas maneras, es un journey con muchos retos, con muchos aprendizajes. Va a haber rechazos, va a haber momentos incómodos, pero creo que es súper gratificante luego ver los resultados de tu esfuerzo. Digamos, la vida acá, por lo menos para mí, ha sido muy gratificante. He podido establecerme, he podido encontrar un trabajo que me gusta, así que yo estoy segura de que las personas, si están bien orientadas, si hacen una buena estrategia a la hora de aplicar, de buscar trabajo, de hacer networking, estoy segura que los resultados van a ser muy positivos también para ellos y van a poder conseguir las metas de quedarse en Alemania. O sea, que le aconsejas a la gente que no solo es estudiar. O sea, hay todo un entorno, un contexto que hay que empujar. 100%, o sea, la parte del estudio es muy importante, sin embargo, hay esta parte fuera de las aulas que también puede jugar un rol muy importante luego. Por ejemplo, la universidad nos proporcionaba ferias de trabajo en donde habían reclutadores de diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, teníamos que ir stand por stand a conversar con los reclutadores, hacer una pequeña introducción de quiénes somos, y obviamente estar hablando con tantas personas puede resultar cansado, pero había que hacerlo. Al mismo tiempo era la práctica también de presentarse. Totalmente, sí, había que hacer esta intro de quién soy para poder captar la atención del reclutador de todas maneras, luego agregarlo a LinkedIn, luego enviarle un mensaje, así que es un follow-up y un seguimiento bastante largo, ¿no? Después del evento presencial, así que... En tu caso, por tu personalidad, ¿sos una persona tímida o en este caso a vos se te hacía fácil? Sí, yo creo que se me hacía fácil, pero siempre hay un pequeño nervio, un pequeño Una fricción. miedo, ¿no? De cómo va a ser esta persona, como si está abierta a conversar conmigo. Siempre hay un tipo de, digamos, de pequeño miedo para hablar a alguien, algún reclutador o alguien de alguna empresa. ¿Hace cuánto estás en esta empresa?
Hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio. ¿Ya estás Ujú. cómoda? ¿Te gusta? Sí, estoy muy contenta. La verdad es que no conocía la empresa antes de venir a Alemania, pero eso es lo bueno, creo que de estar, digamos, un tiempo acá estudiando, conociendo. Te das cuenta que hay diferentes empresas en el mercado que tal vez no las tenías mapeadas y dices, oh, esta empresa podría ser un potencial lugar al donde me gustaría trabajar. Y eso creo que me pasó descubriendo y investigando. Me topé con esta empresa y estoy muy, muy contenta ahí. Y también había otro egresado de mi misma universidad. Me contacté con esta persona también antes de postular. Así que creo que la parte de también del networking, de las personas que hemos estudiado en la universidad es muy valioso a la hora de postular. ¿Y podrías confirmar o decir que, digamos, este MBA fue un puente para quedarte en Alemania? 100%. El MBA sirve para que te puedas pulir antes de salir al mercado alemán. O sea, tenemos clases con profesores de muy alto nivel, clases de 9 a 6 con largas jornadas, trabajando en equipo con personas de diferentes países. Es como un warm-up de 15 meses luego para salir al mercado y ya estás bastante preparada para enfrentarte con los diferentes retos. Durante el MBA teníamos exposiciones constantemente con jurados, con empresas que venían a visitarnos. Estamos en contacto con diferentes tipos de talleres, de profesores y digamos todo eso nos ayuda a pulirnos y para poder salir al mercado mucho más preparados. Bien, pero ahora para bajar un poco a la realidad. ¿Cuánto de vos tenés que poner para que realmente eso suceda? Uy, sí, creo que es bastante. De hecho, yo creo que muchas personas cuando deciden estudiar en Alemania o en general en alguna universidad, piensan que la universidad digamos, les va a proporcionar todo, lo cual no es necesariamente cierto. O sea, va a haber gran aporte de la universidad, pero hay un montón de trabajo que viene de nuestro lado. Hay que hacer el networking, hay que estar enviando mensajes a personas de diferentes empresas que nos interesan, hay que ir a eventos, hay que estar hablando constantemente con gente, así que requiere mucho esfuerzo, no solamente en la parte del estudio, sino la parte luego del networking que es clave para poder asentarte mejor en el mercado laboral alemán. Bueno, porque el tema es ese, la escuela te proporciona estos eventos, pero después vos podés elegir estar o no estar. Entonces, ahí que viste vos, entre vos y tus compañeros, esto de, no sé, todas las semanas había algún evento en la universidad. ¿Cómo se lleva esa parte? Sí, de hecho, bueno, nosotros teníamos clases de 9 a 5 de la tarde, o sea, jornadas bastante largas, pero la universidad también organizaba, por ejemplo, charlas o presentaciones con diferentes empresas o talleres para hablar de algún tema. Y bueno, cada uno podía decidir si participar de estos eventos o si irse a su casa a hacer Claro. otra cosa. Entonces, creo que importa mucho el objetivo que uno tenga, la estrategia también que le ponga al networking y a la búsqueda de trabajo. Yo trataba de participar de los talleres, de las charlas que sean más relevantes para mí, pero requiere un esfuerzo porque no solamente sentarte, escuchar al invitado, al expositor, sino también luego, ok, me tengo que quedar un rato más, si esta persona, digamos, me interesa para mi network, acercarme a esta persona, conversar, presentarme. Entonces, la jornada se extendía 3 horas más por lo menos y llegabas a casa bastante tarde, después de 12 horas, pero luego definitivamente este esfuerzo trae sus resultados. Hay que esforzarse también para poder crear el network acá. ¿Qué estabas haciendo antes de hacer el MBA? ¿Qué hacías en Perú? ¿Y cómo fue que decidiste venir a Alemania? Sí, yo había trabajado en marketing e commerce en empresas de belleza, también en empresas de tecnología y ya tenía trabajando alrededor de 5 años y yo en algún momento de mi vida ya había hecho un intercambio, de hecho en Suiza, así que tenía
este conocimiento de cómo era la región, cómo era Suiza, Alemania, Austria, y la verdad es que estaba muy interesada en poder regresar. Y luego de haber cumplido, digamos, alrededor de 5 años trabajando, dije, ok, es el momento para dar el siguiente paso de mi carrera, que es trabajar en un entorno multicultural en otro país. Así que decidí comenzar el proceso de postulación y bueno, ahora estoy acá. Bueno, pero ¿cómo fue que decidís Alemania? Me imagino que tenías muchas opciones. Sí, ¿Y qué te llamó la atención de Alemania o de Berlín? sí, de hecho, este proceso para la elección del país y de la ciudad fue como bastante particular e interesante en mi caso. Yo sabía que quería venir a Europa, pero digamos, mi objetivo más importante era quedarme luego de estudiar. Mm, Entonces, primero analicé qué países te daban mayor flexibilidades, digamos, visas más largas luego de estudiar. Y de hecho, Alemania, una vez que tú terminas de estudiar en la universidad acá, tú puedes acceder a una visa de 18 meses que se llama Job Seeking Visa. ujú. Entonces, en estos 18 meses tú puedes postular a diferentes trabajos, puedes incluso trabajar durante este periodo, probar si te gusta la empresa, etcétera. Entonces me pareció súper atractivo la Mira. cantidad de meses que te podías quedar versus otros países en donde eran 6 meses o tal vez solamente un año. Así que Alemania da, digamos, ese beneficio súper grande luego de haber estudiado acá. Así que ese fue mi primer filtro, como la cantidad de meses que me podía quedar luego de haber estudiado, y Alemania cumplía eso. ¿Por qué elegiste la Universidad de Negocios? ¿Qué viste? Sí, claro, entonces luego venía el segundo paso, ya había elegido el país y tenía que obviamente estudiar en la universidad más prestigiosa del país, y SMT es una de ellas. Es un business school muy reconocida. Tú ya contaste un poco la Mm, historia de la universidad, y la verdad es que también tuve la oportunidad de visitar el campus. ujú. Antes de postular conocí a diferentes personas que estaban estudiando el MBA acá, me hablaron del programa, del tipo de clases, de las oportunidades luego. Así que luego de haber recopilado toda esa información con personas que ya habían estudiado acá, la verdad es que dije, ok, esta universidad es para mí, creo que me va a abrir las puertas a poder quedarme luego, que era mi objetivo, y así fue como elegí la universidad. Y me imagino que antes de venir, fue una de las cosas que pensaste, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser sociabilizar, estar en un mundo tan internacional, intercultural? ¿Cómo fue esa parte? Sí, de hecho tenía mucha expectativa de saber con qué tipo de personas me iba a encontrar durante el MBA. Mm, La verdad es que yo ya había tenido algunos pequeños intercambios en el pasado, pero el hecho de quedarme en un lugar, estar estudiando por 15 meses con personas de diferentes culturas, de diferentes países, definitivamente era un reto grande para mí. Había vivido casi toda mi vida en Perú, de donde soy, así que no sabía con qué tipo de personas y de culturas me iba a encontrar, así que iba a ser un reto muy interesante para mí el poder ver cómo iba a ser la interacción, el trabajo en equipo. Creo que había mucho, mucho que iba a descubrir de ese lado. Y hablando de quedarse, que esta parte me interesa mucho, ¿cómo viste tu curso, digamos? Creo que son 30 o 40 alumnos por curso. De esa gente, ¿cuántos realmente se quedaron en Alemania? Sí, eso es algo muy interesante. De hecho, casi el 90%, alrededor del 90% de mis compañeros de clase se quedaron en Alemania, que es un porcentaje súper alto versus otros países. Y bueno, como te comenté, uno es la flexibilidad de esta visa en la que podemos buscar trabajo por 18 meses, y también hay un gran match entre lo que, digamos, el background del cual venimos, las clases y luego salir al mercado. Hay una bonita conexión entre, digamos, esos factores, y luego al salir al mercado, cuando estás postulando a diferentes empresas, de hecho, siempre ayuda que hayas estudiado acá en Alemania, y el MBA te proporciona eso.
Ok, y muchos de tus compañeros se quedaron acá, o sea, hoy tenés contacto con los compañeros. Sí, y eso es algo, digamos, muy bonito. Mm. Creo que la parte también humana de todo este lado de estudiar, de que tu primera red de contactos la construyes en la universidad, lo construí en el MBA, o sea, han sido mis primeros amigos y con los cuales todavía mantengo contacto. Entonces, se vuelven tu red de soporte, así que digamos, sí hay parte obviamente de estudio, de trabajo, pero también te proporciona, creo que ese valor humano súper importante de tener red de contacto. Ahora sí quiero saber cómo fue el proceso de aplicación. Si me puedes contar o si cometiste algún error que algún consejo le puedes dar a las personas que están en Latinoamérica y quieren aplicar a una universidad como esta. Sí, por supuesto. De hecho, el MBA de ESMT comienza, por ejemplo, en el mes de enero. Mm. Entonces, yo me preparé con un asesor en Perú y, digamos, preparamos ensayos, preparamos CV, había que pulirlo mucho, nos preparamos muchísimo para las entrevistas también. Así que diría que no se tomen a la ligera el proceso de postulación, háganlo con tiempo. Eh, Tal vez si tienen los ensayos, el CV, permitan que otros lo lean, que otros vean, tal vez para mejorarlo, para ver si hay algún error. Eh, de- de- ¿Cuánto tiempo antes necesitas hacer este proceso? yo lo recomendaría por lo menos un año antes, si es que se puede mucho antes mejor, pero diría efectivo un año. Yo postulé un poco tarde, la verdad, y digamos, eso creo que me lo llevo como aprendizaje y como consejo también para otros. ¿Qué consecuencias tuviste? Sí, de hecho, yo postulé a mitad de año, como en junio, julio, y si bien ya tenía todo preparado, el CV, los ensayos, las entrevistas, etcétera, cuando recibí, digamos, la aceptación de la universidad, pensé que, digamos, el proceso de visa iba a ser mucho más fácil. La embajada de Alemania en Perú no me contestaba, estaba buscando una cita y digamos, hubo un tiempo bastante corto entre cuando recibí la visa y cuando me pude estudiar, pues me pude ir a estudiar. Entonces, digamos, recomiendo 100% a las personas poder hacer todo este proceso con anticipación, porque también hay factores externos. Tú pudiste haber hecho todo con la universidad a tiempo, pero también hay que considerar el tema de la visa, de la cuenta bloqueada, etcétera, y ahí hay un proceso de aprendizaje, así que recomiendo tomar un poco más de tiempo para eso. ¿La universidad te ayudó un poco en el proceso burocrático? Sí, 100%. Ok. De hecho, es algo que agradezco mucho porque, como comenté, tuve esta demora en la embajada, no me contestaba, e inclusive la universidad llamó, envió correos, así que se pudo agilizar un poco más el proceso y la universidad también tiene, digamos, información recopilada de los paso a paso de cómo hacer, digamos, toda tu transición a Alemania desde los inicios, así que sí, están muy abiertos a proporcionar información, a contestar tus preguntas, así que sí, me sentí siempre acompañada en ese proceso. Eso está bueno. Bueno, ¿y cómo fue llegar, encontrar casa? Todo esto que pasa acá en Berlín, que es el tema del Anmeldung y todo esto. Contame eso. Sí, no, también fue difícil porque yo que, digamos, conseguí una casa, un piso antes de llegar acá, entonces quería, digamos, tener algo asegurado, pero, por ejemplo, me pidieron pagar 3 meses de renta de un solo golpe, y yo decía: ¿qué es esto? ¿Me Claro. van a estafar? Entonces estaba un poco preocupada. Felizmente no pasó nada malo, todo salió bien, pero digamos, había mucha duda, mucha incertidumbre. No sabía si esto era como verdad, cierto. Luego llegar acá, tener digamos, el registro, el Anmeldung, también conseguir cita. Sabemos los que vivimos en Alemania que es muy, muy difícil conseguir citas. Yo decía, wow, ¿cuándo va a ser esto? Pero digamos, sí, es un proceso bastante complicado al inicio como de establecerte, pero creo que, por ejemplo, al menos en la universidad todos nos compartíamos, puedes sacar, si entras a la página web a las 7 de la mañana, vas a poder encontrar cita disponible, así que entre todos nos compartíamos también consejos y la universidad también estaba predispuesta a ayudarnos con cualquier duda.
Bien. Si tuvieras que elegir 3 cosas del MBA que marcaron la diferencia para quedarte en Alemania, ¿cuáles serían? Yo diría uno, el nivel de las clases. Teníamos clases con profesores que habían estado en diferentes países, que tenían muchos años de experiencia, así que teníamos una gran fuente de aprendizaje con ellos. Luego también la exposición que la universidad nos da a diferentes empresas de Alemania, porque traían muchas empresas para que nos visitaran. Nosotros también visitamos empresas en Berlín y, por ejemplo, también en Múnich. Así que teníamos mucho contacto con el mercado laboral ya previo y podíamos conocer más empresas, y la universidad proporcionó eso. Y luego creo que la parte humana, no me quiero olvidar de la parte humana, porque Mm. como te dije hace un momento, nosotros construimos relaciones también con las personas de nuestra clase. Se vuelven nuestra principal red de contactos, nos apoyamos, nos damos tips de cómo poder, no sé, lograr algo en el MBA o fuera del MBA, así que esa parte también humana creo que es muy importante del tipo, los amigos que haces y los Mm. contactos que haces estando acá. Bien. ¿Y el nivel de estrés? Sí, muy alto, muy alto. Creo, o sea, me gustaría decirte, bajó en algún momento, pero en realidad no, se mantuvo a lo largo porque, digamos, al principio teníamos muchas clases de temas muy concretos como finanzas, operaciones, contabilidad, o sea, eran temas, digamos, no eran ligeros, y luego teníamos las opciones de verano para poder hacer prácticas o estudiar alemán o hacer proyectos. Luego los selectivos y finalizamos con un proyecto empresarial en donde teníamos que presentar una idea o una propuesta a una empresa 100% real de Alemania a la cual les presentamos. Así que el nivel de estrés, digamos, fue siempre algo que estuvo a lo largo del MBA, pero creo que luego en la graduación y luego el hecho de habernos quedado es súper gratificante. Bien. Vos hiciste el Full-Time MBA. ¿Me querés contar un poco cómo es y cuánto dura y cómo se rendían los exámenes y cómo funciona? Sí, claro. O sea, el MBA es un Master en Business Mm. Administration. En el caso de ESMT dura 15 meses. Nosotros comenzamos en enero y terminamos alrededor de abril. Y bueno, está dividido en diferentes bloques. Primero tenemos los cursos, digamos, principales, en donde cubrimos, por ejemplo, marketing, operaciones, liderazgo y, como comenté, finanzas, contabilidad, etcétera. O sea, son como cursos bastante relacionados al mundo de los negocios. Luego teníamos el Summer Program, en donde podríamos hacer prácticas, podríamos también estudiar alemán o hacer un proyecto social. Luego también teníamos los selectivos y finalizábamos con el proyecto empresarial, en donde estábamos en grupos de 4 o 5 personas y trabajábamos en la idea de una Mm. empresa que había venido a la universidad, tenían algún problema o alguna propuesta. Entonces nosotros trabajábamos bajo ese concepto y luego, después de 2 meses, hacíamos una presentación para ellos. Mira, y eso siempre en grupo. Sí, exacto. Y lo interesante es que siempre cambiábamos de grupo. O sea, el grupo con el que comenzamos cambió, así que el último grupo era diferente, entonces podías trabajar con todas las personas de tu clase. Y bueno, también teníamos obviamente exámenes, pero había mucho trabajo grupal y presentaciones también, así que eso era muy enriquecedor. ¿Y cómo se calificaba esas presentaciones o ese tipo de soluciones que ustedes le venían a ofrecer a la empresa? Por ejemplo, teníamos diferentes cortes. Cada semana hacíamos un check-in con la empresa de cómo iban los avances. Ellos nos proporcionaban feedback, hacíamos ajustes y luego, al final de la presentación,
digamos, hacíamos la presentación de los resultados a la empresa, pero también a los jurados de la universidad, en donde ellos nos ponían la calificación final. Pero, digamos, sí recibían el feedback de la empresa, de cómo había visto la empresa la propuesta que nosotros les habíamos dado. ¿Sentiste que esta práctica te sirvió realmente para ahora cuando estás trabajando en una empresa, ahora que estás afuera, que ya sos una profesional? Sí, 100%, porque de hecho mi proyecto fue con una empresa relacionada al rubro de salud en Alemania, entonces trabajé con muchos alemanes y, digamos, era interesante también poder ver las expectativas que ellos tenían, que, digamos, el tipo de feedback que nos daban, y luego yo al salir al mercado laboral alemán, mi empresa es bastante alemana, así que ya pude conocer un poco el estilo de trabajo, así que definitivamente me ayudó. Estás hace 3 años en Berlín, ¿verdad? Exacto, 3 años. Bien. ¿Qué le podrías decir a alguien de cómo es la vida en Berlín? ¿Cómo fue tu vida de estudiante y cómo es tu vida ahora que ya no sos estudiante? Bueno, al inicio, digamos, había un horario bastante largo porque, como comenté, teníamos clases como de 9 a 5 de la tarde y luego había que quedarse para los eventos de networking o para hacer trabajos grupales, porque en qué momento o sea, teníamos que hacerlo en las noches. Digamos, sí había mucha carga en ese sentido. Luego, los fines de semana también teníamos que estudiar, que prepararnos, así que era bastante cargado. Luego, a la hora, digamos, de graduarnos y empezar la postulación, también, como tú dijiste hace un rato, es buscar trabajo, es un trabajo a tiempo completo, entonces hay que dedicarle como estrategia, estructura a los días, porque ya no venías de esa estructura de clases en donde, digamos, tenías un horario. Ya cuando estás, por ejemplo, en la parte de postulación de trabajos, no tienes tanto esa estructura, así que la estructura la tiene que armar uno Claro, mismo. dependés de vos. Exacto. Entonces, ponerse horarios para poder postular, para poder hacer networking, para poder seguir asistiendo a eventos, para poder conectar con otras personas de empresas a las cuales nos interesa postular. Y luego ya, cuando uno empieza a trabajar, digamos, mantiene esta estructura como de 9 a 6, pero, digamos, ya tienes un poco más de tiempo como para hacer cosas en el ámbito personal, para ver a los amigos, hacer deportes, digamos, disfrutar de la vida en Alemania en general. ¿Cómo es tu vida social acá en Alemania? Bueno, yo creo que he podido construir una vida social bastante fuerte. Felizmente mantuve relación con mis amigos del MBA, pero también siempre me permití conocer personas fuera de mi entorno, por ejemplo, a través de eventos o a través de amigos, así que he podido construir, digamos, una vida social como bastante fuerte. Estoy, la verdad, muy contenta y agradecida por eso. ¿Podrías decir que tenés un entorno internacional? Sí, muy internacional. Berlín es una ciudad muy que alberga culturas de diferentes países, así que sí, mi entorno es definitivamente multicultural y bueno, no, a diferencia de nuestros países de origen en Latinoamérica, tal vez no vamos a ver a nuestros padres, pero, digamos, acá se arma una bonita relación con los amigos que están acá, los empiezas a frecuentar mucho más y se vuelve una rutina muy especial. Bien. ¿Qué podrías decir que te gusta de Berlín o de vivir en Alemania? Más allá de lo laboral en este caso. La ciudad es muy especial en el sentido que ofrece muchísimo por hacer, eventos culturales, artísticos. Si estás también interesado en negocios, creo que hay tantos eventos, talleres a los que puedes asistir. Hay una movida de startups muy grande acá también, así que hay mucho por recibir. La ciudad te ofrece muchísimo. No para, la verdad, no, la ciudad no para, así que yo la verdad es que estoy muy contenta con lo que la ciudad me ofrece. Obviamente, digamos, el clima no es lo más fácil, pero hay mucho que uno puede absorber de la ciudad. Diferentes, por ejemplo,
culturas, restaurantes, eventos, así que hay mucho de lo cual se puede consumir. Y bueno, algo más, algo último que le quisieras decir a una persona que está pensando en venir a estudiar. Sí, yo creo que el primer paso es atravesar el miedo sin importar qué. Va a haber muchas dudas al inicio, pero creo que es importante reconocer nuestro valor como personas, el trabajo que hemos venido haciendo en nuestros países y estando acá, demostrar, digamos, todo esto bueno que hemos hecho a lo largo de nuestras carreras y luego estar abierto mucho a la multiculturalidad. Vamos a trabajar con gente de diferentes países, vamos a estar en contacto con diferentes personas, así que es importante poder, digamos, abrir la mente, el corazón a recibir lo que Alemania nos tiene para dar. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, un gusto.